Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. La interesante película Passengers nos plantea un escenario en el que los seres humanos del futuro pueden utilizar la criogenización para salir del planeta Tierra y explorar el cosmos por necesidad. Imaginémonos que realmente estamos aquí ya con el planeta ya destrozado y tenemos que ir al espacio. Muy bien, pues nos congelamos y nos vamos para arriba. Esta tecnología que hoy entendemos como prácticamente imposible será algo habitual en los próximos 35 años en las ambulancias como método para conservar y preservar los tejidos de aquellas personas que tengan una muerte clínica por la causa que sea, además, pudiendo mantener las células de todo el cuerpo en un estado de criopreservación en una unidad de respiración autónoma. ¿Qué estoy diciendo? Pues resulta que si nos pasa algo, la ambulancia va a venir y prácticamente nos va a congelar para que en el futuro pues la medicina pueda curarnos si es posible y si la causa que tengamos pues realmente pues se pueda curar. Es decir, si estamos malitos, si estamos mal o estamos en las últimas, podrán supercongelarnos para al menos tener una oportunidad que nos brinde la ciencia en el futuro. Sí, claro, si en ese futuro se ha encontrado una cura para lo que nos haya pasado. Algo que me parece totalmente fascinante, poder ser despertado dentro de unos años cuando la sociedad y la medicina se haya desarrollado lo suficiente como para sanarnos completamente. Pero claro, ya congelados estamos ante un auténtico misterio. Si alguien te despierta antes, es decir, si alguien interrumpe el proceso que consiste en cambiar la sangre por líquido anticongelante a menos 196 grados, porque es que esto se hace así, te quitan la sangre o parte de la sangre y te ponen un líquido anticongelante, pues resulta que el resultado sería fatal. Como alguien nos despierte y meta la mano donde no debe, el sellado de la máquina pues también puede fallar, pues o incluso baje la temperatura a 1 grado, pues la hemos liado. Si se va la luz, por supuesto, pues nada, todo esto se va al traste. Pero claro, estamos ahora mismo en el espacio, tenemos a los passengers, los pasajeros de este viaje, y tenemos nuestro cerebro en suspensión. Y claro, tenemos que entender que el resultado puede ser que pues no estemos ni vivos ni muertos, como si estuviésemos en coma, y yo lo he estado y no hay absolutamente nada. Esto, pues evidentemente la ciencia no sabe qué puede ocurrir entre medias, no sabemos si estamos ni vivos ni muertos, y tampoco sabemos qué puede ocurrir con el cerebro, porque el cerebro necesita continuamente información. Por ello, de hecho, tenemos unos ciclos circadianos, unos ciclos de sueño que necesitan que el cerebro pues consiga descansar un poco y que pueda asimilar todo lo que nos ha venido. Pero si estamos en coma o estamos en esta criopreservación, ¿qué ocurre en nuestro cerebro? Bueno, pues esto es un auténtico misterio, y en esta película, por supuesto, pues se hablan de estas cosas. Pero claro, en el futuro, como vemos con este tema, pues estamos hablando de que realmente pues se habría solucionado todo esto. Pero ¿y si realmente a día de hoy hubiese un organismo a nivel mundial que ya estuviese utilizando esto de una manera perfecta y ultra secreta? ¿Sería posible que esta película estuviera preparando un escenario para ir introduciendo a la opinión pública algunas ideas ante una posible filtración sobre un tema que es el más importante a nivel mundial de los últimos 100 años? Me estoy refiriendo, por supuesto, al tema OVNI, y estoy hablando de esto porque es de rabiosa actualidad algo que se ha descubierto en los últimos meses. Es un caso asombroso que involucra directamente al gobierno de los Estados Unidos. Me refiero a las declaraciones de los prestigiosos investigadores William Booth y Whitley Strieber, quienes tuvieron acceso directo a entrevistar a militares norteamericanos retirados que guardaban un secreto que se podían haber llevado a la tumba, pero que realmente revelaron al mundo y que podría cambiar la historia tal
y como la conocemos. Las declaraciones versaban sobre la base aérea de Wright-Patterson en Ohio, en donde existe una instalación que se llama el famoso Hangar 18. Según un trabajador de la base llamado Mark Magruder, quien antes del momento de su muerte decidió decirle esto a estos investigadores, pues resulta que hay una gran verdad sobre lo que ocurre allí. El gobierno norteamericano habría estado realizando ingeniería inversa con objetos metálicos recuperados de ovnis estrellados y es muy curioso porque además lo habría estado haciendo con diferentes accidentes. De hecho, esto se completa con declaraciones del general Robert Collins, quien habló exactamente de 3 accidentes: el de 1948 en Aztec, en Nuevo México, y el de Kecksburg en el año 1965, además del famoso accidente de Roswell en 1947. Se habló de 14 cuerpos de seres no humanos, algunos vivos y otros muertos, que fueron llevados allí a este hangar 18. Las descripciones fueron espectaculares e incluían cámaras de criogenización como morgues de hielo similares a las que a día de hoy se utilizan con el mismo fin para preservar los seres humanos. El tema es espectacular de estudiar, como estamos viendo, porque esto incluye que el gobierno norteamericano también estaría esperando a que la ciencia del futuro consiga curar los cuerpos de estos seres. De ser así, serían despertados, estudiados y desde luego preguntados sobre las razones de su presencia en la Tierra, entre otras cosas. Los seres, según estas declaraciones, eran similares a los de cientos de experiencias alrededor del mundo en las que los testigos hablaban de abducciones y de hecho pues los famosos grises eran pues lo más parecido a las declaraciones que decía este hombre Mark Magruder y este general Collins, como decíamos, ¿no? Humanoides congelados, pues con ese aspecto, así, pues con un cráneo muy grande, esos ojos, y además una cosa muy curiosa, que eran 4 dedos en cada mano. Criaturas no humanas muertos en accidentes o medio muertos en accidentes que habrían sido criogenizadas hasta que en el futuro diésemos solución a sus heridas. Pero claro, muertas no puede ser. Aquí hablamos de revivir. Aquí no estamos hablando de revivir, sino de criogenizar. Según los testigos entrevistados de alto nivel, como veíamos, pues algunas de estas criaturas no nativas de la Tierra habían estado, de alguna manera, pilotando hasta aquí y habrían llegado con vida a estas instalaciones, es decir, estarían medio vivas. La mejor manera, la mejor decisión era efectivamente congelarlas y así, según estas declaraciones, se hizo. Estamos ante un tema súper secreto, ultra secreto, de máxima importancia, ya que incluso estos testigos decían que ni siquiera J. Edgar Hoover, el director del FBI, cuando estaba pasando todo esto, ni siquiera él tenía el acceso a estas instalaciones que estaban debajo del hangar 18, unas bases subterráneas absolutamente gigantescas. Estamos hablando del proyecto Silver Book, que es, en su traducción pues sería como insecto o escarabajo, insecto de plata. Solo los trabajadores de allí conocían lo que estaba ocurriendo y Magruder era uno de ellos. El general Collins también le permitían su entrada. Como vemos, una tecnología interesantísima que desde luego podría cambiar la historia del ser humano al respecto de lo que sería nuestro conocimiento del cosmos. Y es que, por supuesto, ¿quién no le querría hacer miles de preguntas a estos bichos, no? Pero claro, ¿y si ellos también fueran despertados antes de tiempo? Todo se iría al traste, como decíamos al principio. Una teoría sería que si ellos, o los humanos del futuro, o los passengers, los humanos que fuesen criogenizados pues viajando por el espacio, ven interrumpido ese proceso, pues morirían directamente si no se sigue el protocolo futuro de despertado. Pero si nosotros necesitásemos mantener el cerebro activo, ¿lo necesitarían también ellos? Hay en esta película algo que es un auténtico misterio científico y humano, y es que
si la tecnología ha conseguido que el agua no aumente su volumen y reviente directamente tu cerebro, conseguiríamos prolongar nuestra existencia. No moriríamos. Bien, esto provocaría también problemas pues de agotamiento tanto existencial como de superpoblación, elitismo y agotamiento psicológico. Por supuesto, porque habría gente que se congelaría cada vez que tuviese algún tipo de enfermedad y claro, el cuerpo en principio tampoco aguantaría tantos cambios. Bueno, la gran pregunta de este fascinante tema que aborda tanto la película como las actuales investigaciones sobre este tema es si mantendríamos la memoria anterior. Es decir, ¿podríamos hacerlo nosotros? ¿Nos acordaríamos de quiénes éramos? ¿Podrían hacerlo ellos, estos seres? Nuestros cerebros se congelan y en el coma no hay nada, como os decía. ¿Podrían estos seres recordar? ¿Podríamos hacerlo nosotros? A día de hoy, las investigaciones con gusanos y con ratones pues resulta que exponen que son capaces de recordar el camino de salida desde sus unidades de criopreservación hasta la salida. Pero claro, son organismos que son pues mucho menos complejos que nosotros. Nuestra mente es mucho más compleja y la de los extraterrestres podríamos entender que muchísimo más. Quizá lo más curioso de todo esto son las siguientes preguntas. Si los seres humanos somos despertados antes de tiempo y aún así la tecnología aguanta y nuestro cuerpo ha aguantado también, ¿sería posible que hubiésemos envejecido? ¿Y dónde habríamos estado en ese estado de criopreservación? ¿Dónde estaríamos? Necesitaríamos una especie de programa de realidad virtual para mantener la mente ocupada durante ese tiempo. Hablo de una situación en la que necesitásemos vivir en ese sueño de hielo hasta que nos despertaran. Esto es muy fuerte porque quizá ahora mismo nosotros estaríamos en esa realidad virtual impuesta en ese estado de criopreservación con sus propias reglas. Es decir, ahora mismo el señor Fuentes que está hablando para vosotros, lo mismo está en coma, en algún sitio, criopreservado, y todo esto que estoy haciendo, pues es realmente parte de un programa que alguien ha programado para mí, para que mi mente no se rompa en ese estado, y lo mismo con vosotros. Quizá ahora mismo seamos parte de una mente orgánica y global y total, una simulación que recree un mundo aparentemente real, pero que sería ilusorio, que no sería tal y como lo vemos, y que está puesto ahí mientras que nuestros verdaderos yos pues están descansando en un tanque de criogenización. Es una teoría que desde luego pues ha aparecido en muchas ocasiones sobre si vivimos en algo real o si vivimos en una simulación. En todo caso, y ante todas estas impresionantes incógnitas, ¿qué información nos gustaría saber de estos seres que habrían sido criopreservados tras darse el ostión padre en esos 3 accidentes como mínimo? ¿Recordarían algo tras ser congelados por nosotros? ¿Y qué pasaría si fuésemos al futuro y no nos acordásemos absolutamente de nada? Bueno, pues aquí dejamos este precioso programa que desde luego me ha encantado hacer y que espero que os haya creado algunas incógnitas, algunas preguntas que espero también que podáis debatir entre vosotros. Nada más, espero que también os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.